Pues bien, ahora estamos en el ejemplo 10 del tema ecuaciones de primer grado con una variable. Nos piden resolver lo siguiente, la siguiente ecuación. Nos dicen 3 por x más 4 igual a 2 paréntesis 2x menos 1 más 10. Entonces el primer miembro de la ecuación es esto, todo lo que está hacia la izquierda, y el segundo miembro es todo lo que está a la derecha del signo de igualdad. La variable aquí es x, el exponente de la variable es 1, es una ecuación de primer grado. Una ecuación lineal o de primer grado va a tener una única solución. Debemos hallar esa solución. Entonces el resolver una ecuación de primer grado es pues hallar ese valor de x. Para eso debemos hacer desaparecer primero estos paréntesis, luego trasladar al primer miembro todos los términos que tengan la variable x, y hacia el segundo miembro todos los términos independientes o que no contengan a la variable x. Solución. Entonces la ecuación es 3 paréntesis x más 4 igual a 2 por 2x menos 1 más 10. Entonces hago desaparecer los paréntesis. Este 3 voy a multiplicar por x y ese 3 por 4. De manera similar acá. 2 multiplico por 2x y 2 por 1. Respetando lo que es la ley de signos. Menos por menos más por más más por menos menos por más menos. Entonces 3 por x, 3x. Acá delante de 3 se sobreentiende que tiene el signo positivo. Más por más. 3 por 4, 12. En el segundo miembro, 2 por 2x, 4x. Acá de manera similar, delante de 2 se sobreentiende que tiene signo positivo. Más por menos. 2 por 1, 2. Todo esto más 10. Traslado hacia el primer miembro todos los términos que tienen la variable x. Si traslado del segundo miembro al primer miembro, va a cambiar el signo del término. Pero si lo mantengo en el mismo miembro, entonces no va a cambiar. Por ejemplo, este 3x se va a quedar. Este más 4x va a venir al primer miembro con el signo cambiado. Si en el segundo miembro era más, o sea, positivo 4x, acá va a ser negativo 4x. Perfecto. Acá se va a quedar, acá ya podemos hacer operaciones, ¿no? Menos 2 más 10, signos diferentes se restan y queda el signo del mayor. Entonces aquí va a salir más 8, porque 10 es el mayor y tiene signo positivo. Perfecto. Este más 12 del primer miembro pasa al segundo miembro con el signo cambiado. Siempre que pase de un miembro a otro miembro, cambia de signo. Si en el primer miembro es más 12, acá va a venir como menos 12. Bien. Acá términos semejantes, son semejantes 3x y menos 4x, tienen la misma incógnita, o sea ambos tienen x, y ambas variables o incógnitas tienen exponente 1, acá hay 1 y acá hay 1. A eso se llama término semejante, cuando tienen la misma variable o incógnita y además cada variable o incógnita debe estar elevado al mismo exponente. Signos diferentes se restan y lleva el signo del mayor. 3 menos 4 o 4 menos 3 va a ser 1, 1x. ¿Qué signo? Signo del mayor. ¿Cuál es mayor? 3 o 4. El mayor es 4 y tiene signo negativo. Este 1 no se suele escribir, ¿no? Es algo que se sobreentiende, entonces lo puedo escribir directamente, menos x. Igual a, lo mismo acá, signos diferentes se restan y lleva el signo del mayor. 12 menos 8 es 4, ¿no? El signo del mayor, 12 es mayor. 12 tiene signo negativo, menos 4. Acá, cuando ambos miembros de la igualdad tienen signo negativo, acá la variable no debe tener signo negativo. Tenemos que hacer desaparecer ese signo menos. Para eso podemos multiplicar miembro a miembro por menos 1. Entonces digo, multiplicando miembro a miembro por menos 1. Lo que estoy haciendo en realidad es cambiar de signo, ¿no? Si este era menos x, si lo multiplico por menos 1 se va a volver más x.
Esto igual, si es menos 4, al multiplicarlo por menos 1, se va a volver más 4. Entonces la solución de esta ecuación de primer grado será x igual a 4. Para estar seguros de eso, entonces debemos hacer la respectiva verificación, ¿no? La verificación no es nada más que reemplazar este valor que se ha obtenido, o sea, x igual a 4 en la ecuación original. Donde está x yo voy a poner 4. Entonces la ecuación es 3 por x más 4 igual a 2 por 2x menos 1 más 10. Donde está x reemplazo 4. Acá tengo 3, voy a utilizar paréntesis, es siempre bueno utilizar paréntesis en algunos casos. Acá no es necesario, a ese x le pongo directamente 4, me queda 4 más 4 igual a 2 acá. Acá sí puedo utilizar paréntesis, ¿no? En vez de x voy a poner paréntesis 4 menos 1 más 10. Todo lo que está en el primer miembro tiene que salirme igual a lo que está en el segundo miembro. Si me sale diferente es pues que está mal resuelto la ecuación. Acá, lo que está dentro del paréntesis, 4 más 4, 16. Igual, siempre resuelvo lo que está dentro del paréntesis. Tengo que hacer desaparecer primero los paréntesis en cualquier ecuación. Acá, 2 por 4, 8, 8 menos 1, 7. Me queda esto. Acá, 3 por 16, 3 por 6, 18, 3 por 1, 13, 48. Acá, 2 por 7, 14. 14 por 14 más 10, 24. No me sale la verificación, algo estoy haciendo mal. A ver, corrijamos. Ya, hemos hecho creo mal las operaciones. Acá no es 16, es 4 más 4, 8. Acá, 4 más 4 es 8. Entonces, 3 por 8 me va a salir aquí 24. Bien, perfecto. Acá sí, 2 por 7 es 14. 14 más 10, 24. Entonces, 24 del primer miembro es igual a 24 en el segundo miembro. Sí, se cumple esta igualdad, ¿no? Entonces se concluye que efectivamente el valor de la ecuación es 4. La solución de la ecuación es 4.